Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Jacoba Viña y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de lesión de Bankart. Para comenzar, el doctor Arthur Sidney Blondel Bankart fue un ortopedista londinés, nacido en 1879 y quien falleció en 1951. Él fue el fundador de la Asociación Ortopédica Inglesa y fue miembro honorario de la Sociedad Francesa de Ortopedistas. Él describió la lesión de Bankart en 1923 y además se le atribuye también la descripción de la técnica de reparación abierta, la cual incluía una osteotomía de coracoides y una tenotomía subescapular. De hecho, postmortem, uno de sus cirujanos allegados con los que él operaba publicó un artículo en el que describía más de 50 cirugías de reparación de Bankart abierto que realizó el doctor Bankart de 1924 a 1950, en la cual reportan una tasa de recidiva del 4%. En cuanto al panorama sobre la lesión de Bankart, pues yo creo que hablar de este tipo de lesiones es hablar de inestabilidad también de hombro. Ya sabemos que el hombro es la articulación con la mayor movilidad del cuerpo y esto mismo la hace propensa a ser la articulación que más frecuentemente se luxa. La luxación glenohumeral tiene una incidencia aproximada de 17 a 24 por cada 100.000 personas habitantes y tiene mayor riesgo en atletas de alto rendimiento y de impacto y, como vamos a ver más adelante, en pacientes jóvenes. Esto pues va correlacionado a que generalmente pacientes más jóvenes pues tienen mayor actividad física, mayor demanda de esfuerzos y es más común en hombres en una relación 3-1. En cuanto a la anatomía del labrum o el rodete glenoideo, como lo describió Bankart, cuenta con tres lados: el superficial, el cual es el que está en contacto con la cabeza humeral; la parte articular, que es la que está en contacto con la glenoides; y el periférico, que hace o se continúa con la cápsula articular. Es importante reconocer que el labrum tiene muchas variaciones anatómicas relativamente frecuentes, entre las cuales las más frecuentes se localizan, si ubicamos la glenoides por los números de las manecillas del reloj. La mayoría están entre las 2 de la tarde a 6 de la tarde, que sigue siendo la parte pues supero anterior. Hay variaciones anatómicas en las que incluyen un labrum que se conoce como desnudo, que es una parte que no tiene nada de labrum. Otro tipo de labrum también frecuente, hasta en un 12%, es el labrum que tiene forma como de cordón, que está como más elongado. En cuanto a las funciones o la biomecánica del labrum, pues tiene varias funciones importantes que ayudan a la estabilidad de la articulación. Una de ellas pues, es que físicamente incrementa la superficie de contacto de la cabeza humeral con la superficie glenoidea, aproximadamente 2 milímetros hacia anteroposterior y hasta 4 a 5 milímetros en superior inferior. Aparte, un efecto de pistón viscoelástico. Esto ayuda a que mantenga la presión negativa más o menos estable dentro de la articulación, de unos 32 milímetros de mercurio, bueno, menos 32 milímetros de mercurio. Y por último es un sitio de inserción de estructuras estabilizadoras del hombro y como cápsula y ligamentos glenohumerales que vamos a ver más adelante. La definición de la lesión de Bankart, tal cual como la describió él, es una desinserción de la región anterior del labrum en continuidad con el periósteo anterior del cuello escapular. Esto además aunado a una lesión de la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior. Y se ha visto que hasta en un 72% de las ocasiones se va asociado a una lesión ósea de la cavidad glenoidea, lo que conocemos también como Bankart óseo. Ahí en la imagen se puede ver cómo la parte del rodete glenoideo está separada, está avulsionada, y se alcanza a ver ya hacia el cuello de la glenoides, en la cual no tiene ya cobertura del labrum. La lesión de Bankart, por definición, es una lesión del labrum anterior. Aquí en una imagen extraída del libro de McGuinty de artroscopía, podemos ver que las localizaciones más frecuentes, aunque por definición abarca desde las 12 hasta las 6 en las manecillas del reloj, lo más frecuente es que se localice entre las 2 y las 5. Son las localizaciones más comúnmente encontradas en los pacientes. Según la división de Snyder, el cual divide la glena como en rebanadas de pastel, igual las lesiones de Bankart generalmente se localizan entre el número 2 y el número 3, que corresponde a la región anterior, anterosuperior, anterior media y anteroinferior de la glenoides. La presentación clínica, los pacientes que acuden con nosotros con sospecha de una lesión de Bankart, pues realmente inicialmente es un paciente generalmente joven, masculino, deportista, que tiene alguna actividad de deporte de contacto, y él ya viene con una historia de luxación recurrente. Él ya te va a comentar que es un paciente que se le ha luxado varias veces el hombro, que ya se le luxa cada vez con esfuerzos menores,
aunque hay casos también en los que con una sola lesión con un solo episodio de luxación puede haber una lesión de Bankart, pero esto es lo más frecuentemente que vamos a encontrar. Además, te va a referir el paciente una disminución voluntaria de las actividades diarias, esto debido a que siente inseguridad en su hombro que se pueda volver a luxar. Ellos mismos van reduciendo su deporte, ya no hacen esfuerzos por cargar cosas pesadas, por levantar cosas arriba de la altura del hombro, y además van a referir un dolor en hombro, el cual no es muy específico. La exploración física va a ir encaminada todo a ver la sensación de inestabilidad del hombro y la hipermovilidad de la cabeza humeral sobre la glenoides. Hay muchos test que se pueden hacer con el paciente para la exploración. Unos de ellos son los que están aquí. El más frecuente es el test de aprehensión, el cual vamos a colocar al paciente en decúbito supino con una abducción de 90 grados del hombro y una flexión de codo de 90 grados. Y el explorador va a estabilizar la escápula y va a comenzar a hacer una rotación externa gradualmente, irla aumentando. Y es un test positivo de aprehensión, como su nombre lo indica, si el paciente siente inseguridad, dolor o sensación de angustia al estar aumentando la rotación externa, debido a que pues obviamente va a sentir que se va a luxar su hombro, va a intentar protegerse con su otro brazo o quejarse o algún tipo de estas maniobras. El test de recolocación va consiguiente con el de aprehensión, es ir disminuyendo la rotación externa del brazo y con la otra mano el explorador hace una presión sobre la cabeza humeral de anterior hacia posterior, como si le estuviera reduciendo la cabeza, ya que pues asumimos que es una luxación anterior, y esto va a ayudar a disminuir los síntomas de aprehensión del paciente, disminuirle el dolor, se va a sentir más tranquilo. En tercer lugar tenemos el test de liberación o de release or surprise, que se llama en la literatura inglesa, y este va a ser mientras estás haciendo el test de recolocación, que estás disminuyendo la rotación externa y estás haciendo una presión anteroposterior de la cabeza humeral, sorpresivamente o de repente vas a soltar la mano de la cabeza humeral y el paciente va a volver a sentir dolor o sensación de inseguridad o de inestabilidad. El test de load and shift, cajón anterior, esos están encaminados a ver la hipermovilidad de la cabeza humeral dentro de la superficie glenoidea. En el test de load and shift vas a colocar al paciente sentado, con una mano el explorador estabiliza la clavícula y la escápula y con la otra mano va a tomar la cabeza humeral con dos dedos en la parte anterior y con el dedo pulgar en la parte posterior, y va a hacer primero el load, es centrar la cabeza en la glenoides, y al hacer el shift es hacer una movilidad hacia anterior y hacia posterior. Esto lo haces comparativo con el otro hombro y pues se tiene que notar que la cabeza humeral se desplaza en mayor grado en el hombro afectado. En cuanto a los estudios de imagen, pues vamos a comenzar como todo en la trauma y en la ortopedia, de lo más simple a lo más avanzado. Vamos a pedir primero una radiografía P de hombro, en la cual pues nos puede dar varios datos, uno de si ya tiene el paciente algún grado de artrosis, y en cuanto a la lesión de la glenoides, podemos ver en la imagen izquierda que se conoce como línea esclerótica glenoidea, se ve una línea en la parte anterior que corresponde a la glena, y en cambio en la imagen de la derecha se ve esa discontinuidad en la línea esclerótica glenoidea, lo cual es sugestivo de una lesión del labrum, una lesión de Bankart óseo probablemente, y ese es uno de los datos iniciales que podemos sospechar en un estudio simple de imagen. Otras de las proyecciones de radiografías que nos pueden ayudar para la sospecha de la lesión de Bankart es una proyección de Stryker, en la que colocas al paciente de costado, la mano sobre la cabeza, el rayo entra a 10 grados y esto va a ser una rotación interna de la cabeza humeral, y lo cual nos ayuda a sospechar de una lesión de Hill-Sachs, que aunque es una entidad distinta, pero vamos a ver más adelante que va muy correlacionada con la lesión de Bankart, sobre todo en cuanto al tratamiento. Otra proyección es la de West Point, ahí se ve en la imagen el paciente boca abajo con una abducción de 90 y una flexión de codo de 90, y esta nos ayuda a ver la superficie articular glenoidea en su mayor proporción, e igual ver si hay alguna alteración en estas estructuras. El gold standard para las lesiones de Bankart que se asume hasta la actualidad es la tomografía, de preferencia una reconstrucción en tercera dimensión. Se pide con supresión de la cabeza humeral para poder ver toda la superficie glenoidea. Ahí vamos a ver realmente si la lesión de Bankart tiene aparte o qué porcentaje de pérdida ósea de la superficie glenoidea está perdida, y esto igual nos va a ayudar en cuanto al tratamiento. También se puede solicitar una resonancia magnética en la cual podemos ver alguna lesión del labrum, pues ya que podemos observar los tejidos blandos,
Y la ventaja también de la resonancia magnética es que nos permite visualizar otras estructuras en el mismo estudio. Podemos ver si tiene alguna lesión de los tendones del mango rotador, si tiene alguna lesión de bíceps. Y se sugiere que se haga una resonancia con contraste, ya que es de esta forma de contraste articular. De esta forma podemos visualizar aún mejor las estructuras. De hecho, hay artículos más o menos recientes que comentan que ya el gold standard podría ser para la resonancia magnética, ya que en ella también se puede valorar la pérdida ósea de la superficie glenoidea y aparte tiene el beneficio de que podemos valorar las estructuras blandas que les comenté en este momento. Un punto muy importante para poder decidir el tratamiento quirúrgico que va a tener nuestro paciente es ver la cantidad de la superficie ósea glenoidea que está perdida. Para esto hay varios métodos. Generalmente se realizan sobre una tomografía con reconstrucción en tercera dimensión, con supresión de la cabeza humeral. Y como podemos ver en la imagen, uno de las técnicas para medir la pérdida ósea glenoidea es la diferencia de la longitud transversal de la glenoides sana versus la lesionada. Es como la imagen que está arriba, mides el ancho de la glenoides que es la que está afectada y la otra. El problema con este tipo de medición es que en primer lugar estamos asumiendo que la glenoides derecha e izquierda son simétricas, lo cual no siempre es cierto. Hay una variación anatómica normal entre ambos hombros, lo cual no van a ser exactamente simétricas. Y el otro, pues es que necesitas tomar una tomografía de ambos hombros. El segundo método para calcular la pérdida ósea glenoidea es el índice del ancho entre la longitud. Se mide una línea desde la punta más superior a la más inferior de la glenoides y otra en el eje transverso. Se dividen estas longitudes y lo normal es que sea de 0.7 el índice. Obviamente, si hay más pérdida ósea glenoidea, la línea transversa u horizontal va a disminuir y va a hacer que el índice sea menor todavía. Y el tercer método para medir la pérdida ósea glenoidea y el cual es el más aceptado por ser el más exacto es el del círculo glenoideo o el Best Fit Circle, que lo que hace pones una línea, primero marcas un círculo que cubra la mayor parte de la parte redonda de la glenoides. Si lo vemos como la imagen que lo escriben como una pera en la parte de abajo, el círculo que abarque la mayor superficie de esa región y sobre este círculo vamos a poner una línea vertical en donde se encuentre la pérdida, donde ubiquemos que sea la zona de la pérdida ósea glenoidea. Como se ve ahí en la imagen, estas son las dos líneas amarillas. Posteriormente vas a poner una línea igual horizontal de la línea que marcaste donde está el límite de la pérdida ósea glenoidea hacia donde culmina el círculo en su parte más medial. Y van a salir dos distancias, la línea A y la línea B, como se muestra en la imagen y lo que va a hacer es dividir la línea B entre la A y multiplicarlo para que te pueda dar una superficie. Te va a dar un porcentaje. Al multiplicarlo por 100, te va a dar un porcentaje de cuál es el área que está perdida. No sé, 18%, 25, 28, etcétera. La lesión de Alpsa, que es una abulsión del periósteo del labrum anterior en forma de manga, es una patología distinta a la lesión de Bankart, pero que van con similitudes importantes, por la cual lo quiero mencionar. Esta fue escrita por Neviaser en 1993. De hecho, estas imágenes son extraídas del artículo original que publicó él. Como puedes ver en la imagen izquierda, la lesión de Bankart se abulsiona el labrum junto con el periósteo, lo que hace que el resto de los ligamentos traccionen hacia medial la lesión del rodete glenoideo. En forma distinta en la lesión de Alpsa, se abulsiona la parte del labrum anterior, pero el periósteo se mantiene íntegro, lo que hace este efecto de manga, el cual se retrae y se recorre hacia medial sobre el cuello de la glenoides. Esto dificulta a veces su visualización cuando están haciendo un recorrido inicial de artroscópico. Sin embargo, el mismo Neviaser en su artículo describe que aunque son entidades distintas, ¿qué es lo que realizas cuando tienes una lesión de Alpsa para realizar su tratamiento? Pues es como se ve en la imagen, convertirla a una lesión de Bankart, de romper el periósteo que le está retrayendo en forma de manga el labrum hacia medial, romperlo para que se pueda levantar y lo puedas volver a reinsertar durante el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento conservador para la lesión de Bankart y la inestabilidad anterior de hombro, yo creo que es un tema
que está discutido y tiene que ser un tratamiento, tiene que ser un paciente muy en específico, ya que hay mucha literatura como esta que menciona aquí, Longo, evaluaron en un estudio, una revisión sistemática de 31 estudios con más de 2.800 hombros, que hubo una reducción significativa en la recurrencia de luxación en pacientes posoperados comparado con los que recibían tratamiento conservador. El otro problema con el tratamiento conservador es que aunque no se llegaran a luxar más, que es una inestabilidad, que son pacientes pues que tienen disminución en su actividad diaria, etcétera, aunque no se sigan luxando, tienen un riesgo aumentado de artrosis glenohumeral temprana de hasta un 39%. Entonces, si vemos que la mayoría de estos pacientes son pacientes jóvenes, deportistas, en su mayoría varones, obviamente que es muy frecuente que se van a seguir luxando. De hecho, en la mayoría de las escalas de inestabilidad, como vamos a mencionar ahorita en una, la de ISIS, uno de los puntos más importantes o de los que tienen más peso sobre esa escala es la edad del paciente. Son pacientes menores de 20 años, lo más probable es que se van a volver a luxar. Hay unas indicaciones, por así decirlo, absolutas que menciona la ANA en sus libros de cirugía artroscópica avanzada de hombro, como es una luxación recurrente con falla del tratamiento conservador. Esa es la indicación pues más obvia, más clara. Otra, que también es la que les comentaba, puede ser un primer episodio en una población de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues la población que realmente es la que tiene este tipo de patología, pacientes jóvenes, deportistas de alto rendimiento, jugadores de algún deporte que involucre mucho contacto con el hombro y pues pacientes varones, ¿no? Otra es una inestabilidad asociada a una lesión de mango rotador, también es una indicación quirúrgica. Y las indicaciones controversiales, así lo maneja la ANA en su libro, es una inestabilidad recurrente con pérdida ósea significativa. Eso porque, como ahorita vamos a ver, si tiene una pérdida ósea glenoidea significativa, tiene el riesgo que aún con la reparación del labrum pueda persistir con inestabilidad y episodios de luxación. Otra, el paciente joven. Si es un paciente joven, masculino, deporte en contacto, muy probablemente con la pura reparación del labrum no vaya a ser suficiente. Eso hay que valorar, obviamente, el paciente en su conjunto. Y una lesión de Hill-Sachs grande, enganchante, que sea off-track, que ahorita vamos a explicar también eso. Esta es la escala de ISIS, que es una de las más aceptadas para inestabilidad de hombro. Esta es una escala pronóstica y esto la pongo para recordarles lo que les acaba de mencionar. Uno de los datos más importantes y con mayor peso en la patología de Bankart y de inestabilidad anterior de hombro es la edad del paciente. Aquí lo toman como punto de corte 20 años, quiere decir un paciente menor de 20 años tiene una muy alta probabilidad de que si tuvo un episodio de luxación de hombro, vuelva a tener otro episodio. El segundo punto, que también es de los que les da más peso, más puntaje, le da 2 puntos, es el grado de participación deportiva. Esto, si tiene una participación competitiva, o sea, quiere decir un deportista de alto rendimiento, o si es una persona que practica únicamente recreacional, los domingos, o que va a jugar de vez en cuando algún deporte, pues eso es lo que hay que valorar en estos pacientes. Junto con las demás cosas, si tiene hiperlaxitud de hombro, eso hay que hacer pues, el test de Brighton, en el que tienes varios exámenes que tienes que hacerle en cuanto si tiene recurvatum del codo, hiperlaxitud de la rodilla, si puede tocar el pulgar con el antebrazo. Ese tipo de datos sugestivos de hiperlaxitud también son importantes. A lo que me refería hace rato con una lesión de Hill-Sachs grande, es justamente a esto. Esta es una imagen sacada de un artículo de Michael McCabe, un artroscopista de Kansas, en la cual él reporta que si es una lesión grande de Hill-Sachs, como se ve en la derecha, al hacer abducción y rotación externa se va a enganchar, es cuando es off-track, se conoce como off-track la lesión, de la lesión de Hill-Sachs va a enganchar con la lesión glenoidea, van a estar chocando una con otra, y ese tipo de pacientes probablemente no es el mejor candidato para una reparación artroscópica de Bankart. En este caso hay que pensar también si se le hace o Bankart más remplissage, que ahorita vamos también a ver qué es más o menos el remplissage, o definitivamente hacer un latarilleta abierto. Este es el artículo de McCabe del 2014 que les comentaba. Él evaluó a 30 pacientes que tenían pérdida ósea glenoidea menor de 25%, acompañados de una lesión de Hill-Sachs, y lo que les hizo fue una reparación del labrum artroscópica más un remplissage, que realmente es hacer una tenodesis con el infraespinoso para tensar y que rellene el espacio de la pérdida ósea de la cabeza humeral. Y él reportó con este procedimiento combinado un 0% de recurrencia en sus pacientes a un seguimiento de 2 años. Ya que vimos cuáles son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico,
La ANA en sus manuales de cirugía avanzada de artroscopía de hombro tiene una serie de pasos sistematizados, casi como si fuera una receta de cocina, aunque sabemos que pues en medicina ninguna cosa es como una receta de cocina, pero esto lo hace con la intención de no brincarse algún paso durante la reparación de Bankart por ejemplo, para las personas que van comenzando en artroscopía, yo creo que es una buena forma de hacerlo. El primer punto que comenta Lana es, número uno, es explorar al paciente de nuevo ya que está bajo anestesia. Ya sabemos que ya lo exploraste en el consultorio, que ya viste sus estudios de imagen, ya lo conoce el paciente, pero hay que volver a explorarlo. El punto número dos es la posición del paciente. En cuanto a la posición del paciente para la cirugía de reparación de Bankart, pues hay dos formas, ¿no? Una que es en forma de silla de playa, que ya sabemos que tiene algunas también riesgo de mayor de EBC o de cúbito lateral. La ANA en sus manuales recomienda que cuando se va a operar cápsula, labrum, por ejemplo, labrum anterior Bankart, ellos recomiendan que sean de cúbito lateral y la justificación que ellos dan es porque así la parte del labrum, la región anterior del labrum te queda en un plano horizontal al piso como tú estás operando. Pero pues realmente eso también varía del gusto de cada cirujano artroscopista, de la escuela con la que ellos se hayan preparado y pues se puede realizar con ambas posiciones. El tercer punto que describe la ANA para realizar la reparación de Bankart es el marcaje de los portales. Ya sabemos que hay muchos artroscopistas ya muy experimentados que no ameritan hacer esto, pero pues yo creo que como escuela es bueno practicarlo, marcar bien tus bordes, delimitar tu borde posterior, del acromion anterior, anterolateral, marcar la coracoides y marcar los portales que ellos recomiendan que para una reparación de Bankart, los portales mínimos que vas a utilizar, pues el posterior, el inicial de visión, el antero superior, el antero inferior y el accesorio posterior. ¿Sí? Ya después, obviamente durante la cirugía tú vas a ir viendo si necesitas un portal accesorio, hay que hacerlo. Esa es la recomendación también que hacen ellos. Hay que hacer los portales que sean necesarios para que tú estés cómodo y puedas realizar una buena reparación. El punto número 4 que mencionan ellos para la reparación es una artroscopía diagnóstica. Obviamente va a ser tu recorrido habitual de la articulación y esto con el fin de buscar algún otro tipo de lesión asociada. Como sabemos, hay una alta asociación con lesiones de Hill-Sachs, con lesión de SLAP, ver si hay una desinserción del labro superior. Todo ese tipo de cosas las tienes que visualizar antes de empezar a reparar el labrum, que es lo que vas buscando intencionadamente. Posteriormente, lo que se debe realizar es una movilización y liberación adecuada de los tejidos. Esto lo mencionan en repetidas ocasiones, que así te tardes 5, 10, 15 minutos extras, pero hagas una buena liberación de primero la cápsula, que liberes el labrum que vas a reinsertar. Esto te va a facilitar mucho la sutura o la reinserción del mismo, ya cuando hayas puesto las anclas y todo este tipo de cosas. De hecho, ellos comentan que se puede decir que ya hiciste una buena liberación de tejidos hasta el momento en que tú, como en la tercera imagen que se ve a la derecha, tú levantas el labrum, lo tomas con una pinza, lo levantas y puedes visualizar completamente al fondo el subescapular. El siguiente paso a seguir es una aplicatura de la cápsula inferior, ya que ellos comentan que esto ayuda obviamente también a dar una mayor estabilidad del húmero. Después, un remplissage, aquí lo pongo entre signo de interrogación, porque eso depende, eso hay que valorar. Ya cuando estás haciendo la artroscopía, obviamente vas a buscar si tiene una lesión de Hill-Sachs asociada y si esta lesión de Hill-Sachs es enganchante o no enganchante al hacer abducción y rotación del brazo. Muy probablemente no lo necesites, pero si lo necesitas hacer un remplissage, es importante que lo hagas antes de que comiences a fijar o a poner las anclas para el labrum. Después el labrum se comienza a fijar de inferior hacia superior. Primero, si vas a poner 2 o 3 anclas, tienes que ir desde la parte inferior, por así decirlo, las 6 de la tarde, y vas subiendo hacia la parte media y después a la parte superior del labrum. Y por último, algo que comentan ellos que también es bueno es la aplicatura del intervalo de los rotadores. Esto ellos lo hacen mención, sobre todo en pacientes que de antemano o previo a la cirugía ya viste que tienen una hiperlaxitud ligamentaria, puede ser de ayuda para dar un poco más de contención. No hacerlo tal vez de rutina, pero sí tenerlo en cuenta como una opción extra. Este es un artículo que tal vez no es el artículo más nuevo, es del 2000, es de Burkhardt, el vaquero de Dallas, y de Beer. Este artículo se me hizo interesante porque habla sobre 194 hombros operados por dos cirujanos artroscopistas bastante experimentados, que son ellos dos, Burkhardt y De Beers. Los operaron en dos instituciones distintas y aquí lo que concluyen ellos es que la tasa de falla en pacientes que no tienen una pérdida significativa, ellos mencionan
para hacer una pérdida ósea significativa arriba de 25. Entonces, pacientes que tienen una pérdida ósea menor a 25% de la glenoides, de los cuales fueron 173 pacientes, recidivaron nada más 7, el 4%. En cambio, de los pacientes que tenían una pérdida ósea significativa, es decir, mayor de 25%, los cuales eran 21 pacientes en su estudio, recidivaron 14, que es el 67%. Esto lo menciono por lo que comentábamos de que cuando hay una lesión de Bankart, pero con una pérdida ósea significativa, muy probablemente la pura reparación artroscópica del labrum no es suficiente y tiene una alta tasa de probabilidad de que vuelva a haber una recidiva. Hay que valorar ahí, entonces, como les dije, si es mucha pérdida ósea glenoidea y acompañada con una lesión de Hill-Sachs, pues ver si se hace un remplissage o en dado caso de que la pérdida ósea sea muy, muy significativa, pues también se puede tener en mente un latarjet abierto, artroscópico, cada quien como lo pueda, lo conozca para realizarlo. Entonces, eso es algo que como que quiero concluir. Siempre que vas a evaluar una lesión de Bankart, es estudiar bien la pérdida ósea, pedir tu tomografía, tu reconstrucción en tercera dimensión, como lo vimos, realizar la medición, como ya se explicó, que son tres sencillos técnicas para poder hacer esta medición, para poder ver cuánto es la pérdida ósea glenoidea y con esto poder ofrecerle al paciente la mejor conducta quirúrgica. Cuando hay una lesión triple del labrum, eso quiere decir que tiene lesión de Bankart, que es la lesión anterior, una lesión de SLAP y una lesión de posterior de Bankart o un Bankart reverso, como se conoce. Los libros de Lana recomiendan que se hagan en este orden la reparación, ya que de otra forma puede ser que se tense más el labrum o el labrum de algún lado y quede irregularidad que al mismo tiempo hace que pueda residuar el paciente. Ellos recomiendan que inicialmente se coloquen las anclas en la lesión de SLAP, pero no tensarlas, nada más pones las anclas, recuperas las suturas. Después de reparar la lesión de Bankart, es así, liberar los tejidos como habíamos comentado, insertar las anclas y reparar la lesión de Bankart. En un tercer paso, reparar la lesión de Bankart o del labrum posterior. Y por último, ajustar las suturas que ya pusiste en la lesión de SLAP. Ese es el orden como ellos lo mencionan, que tiene mejores resultados. Y este último estudio de la escuela italiana es un estudio del 2016. Es un estudio multicéntrico. Se revisaron 60 pacientes en dos hospitales. A 30 pacientes se les hizo la target y a 30 pacientes se hizo Bankart artroscópico. Es importante que la población eran de características similares, como podemos ver en la tabla. Eran pacientes jóvenes, en su mayoría masculinos. Se excluyeron los pacientes con pérdida ósea glenoidea significativa o cirugías previas de hombro. O sea, eran pacientes con mucha similitud en cuanto a que no tenían gran pérdida ósea. Y lo que arrojó los resultados, como también se puede observar en la tabla, que los únicos valores estadísticamente significativos con una P de 0.02 fue la mejoría en la escala de Sports, que es para volver a la actividad física importante, y en la rotación externa que mejoraba en los pacientes que se le ha hecho Bankart comparado con los que se les hizo la target, pues que como es obvio, le pones un stock óseo ahí anterior, pues va a disminuir el, la rotación externa. Pero lo que es importante en los últimos dos puntos de la tabla no fue significativamente la diferencia entre la recurrencia ni la cirugía de revisión entre ambos procedimientos. Esto como conclusión de que ese estudio fue en pacientes que se excluyeron los de pérdida ósea significativa. Ya con eso sería todo. Damos por terminada la clase. Pues muchas gracias al doctor Reyes Pedrosa por la invitación.